Cuenta con la maestría de bioética por parte de la Universidad Panamericana y es actual profesora de geriatría del curso de la Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana. Y la doctora Padilla nos hablará el día de hoy sobre la aproximación diagnóstica en la geriatría y abordaje por síndromes geriátricos. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por la presentación y sobre todo, perdónenme, por la invitación a los organizadores, en particular a la doctora Marisol Valdés. A veces cuando no estamos muy inmiscuidos en el mundo de la geriatría puede sonar un poco raro el que tenemos unas escalas particulares, el que tenemos un abordaje diferente al resto de las especialidades. Pero esto es algo que ha ido surgiendo por las necesidades que hay de la población. Como han visto en pláticas anteriores, estamos envejeciendo. En México, para el 2030, vamos a ser un adulto mayor por cada 5 adultos y en el mundo 1 por cada 6 adultos mayores, perdónenme. Entonces es muy importante tener en cuenta estos datos para entender por qué necesitamos generar una especialidad nueva. Y es una especialidad realmente joven. Estamos hablando de que en 1909 se acuñó el término de geriatría por el padre de la geriatría, el doctor Nasher, quien publicó un artículo denominado así, Geriatría, en el New York Medical Journal. Y después él generó el primer consejo de geriatría en Nueva York en 1914. Pero este consejo no sesionó por primera vez hasta 1942-43, que fue cuando surgió la especialidad de geriatría en Inglaterra. Y si nos adelantamos en el tiempo, en 1986 empezó la especialidad de geriatría en México, en el ISSSTE. Y después, en 1989, el Instituto Nacional de Nutrición abrió su servicio de geriatría y su residencia de geriatría en 1989. Y me vuelvo a adelantar en el tiempo porque han sido múltiples esfuerzos, pero en el 2022 habíamos más de 800 médicos geriatras certificados en el país para aproximadamente 15 millones de adultos mayores. Recuerden que México ahorita está en transición demográfica, lo que quiere decir que estamos aproximadamente en un 15% de la población ya son adultos mayores. Ahora, ¿qué diferencias hay con el enfoque tradicional de la medicina? El enfoque tradicional de la medicina nos enseña a que tenemos que hacer prevención, curación y que sobre todo tenemos que disminuir la mortalidad. De hecho, es el desenlace más importante en todos los artículos que leemos habitualmente en medicina. En cambio, en geriatría, nuestro enfoque es mejorar la calidad de vida. Y ahorita vamos a ver, eso es algo muy difícil, porque calidad de vida es algo totalmente subjetivo y no significa lo mismo para ninguno de los aquí presentes ni para ninguna persona de la población. Además, tenemos que favorecer la autonomía y la independencia del paciente, aumentar los años libres de discapacidad y lograr un envejecimiento exitoso que ahora más bien conocemos como envejecimiento saludable. Entonces decíamos, ¿qué es esto de lo de la calidad de vida? La verdad es que calidad de vida está conformado por lo que ustedes me quieran mencionar. Para mí puede ser que tenga yo un bienestar emocional, para ustedes que tengan un bienestar físico, pero también puede ser que estemos hablando en materia de derechos, lograr todas estas legislaciones en donde todos estemos incluidos, seguir teniendo un rol social, tener autodeterminación, tener un bienestar económico y material. Eso es algo muy importante también. Y un dato súper importante es el aumento en la esperanza de vida no constituye en sí mismo una garantía de que el paciente va a tener mayor calidad de vida. Quiero que sepan que en México las mujeres viven los últimos 11 años de vida con mala salud y los hombres 8.5 años al final de la vida la pasan con mala salud. Ese es el objetivo que queremos cambiar en geriatría. Tienes que sí tener un aumento en la expectativa de vida y llegar a estos 79, a estos 77 años, pero haber gozado de plena salud durante todo este tiempo. Perdónenme. Ahora, hablando de envejecimiento exitoso, esta definición ya está cayendo en desuso porque hemos cambiado por definición de envejecimiento saludable. El envejecimiento exitoso, la primera definición la dieron Rowe y Kahn en 1997. Y si se fijan, se enfocaban en que hubiera salud. Era la ausencia de enfermedad, la ausencia de discapacidad y por ende, pues que tanto física como mental, y por ende podrías tú seguir siendo productivo y seguir siendo partícipe de la sociedad. Pero hemos cambiado nuestra mentalidad hacia algo de un envejecimiento saludable, a no connotar el envejecimiento con algo negativo, sino al pensar el envejecimiento es algo positivo. Y dentro de este marco del envejecimiento positivo o saludable, estamos hablando de satisfacción de vida, longevidad
independencia, vitalidad, proactividad, adaptabilidad, planeación a futuro, entre otros. Si ustedes le preguntan a un grupo de adultos mayores, que estos estudios los han hecho sociólogos, ¿qué es para ellos calidad de vida? Rara vez les van a mencionar ausencia de enfermedad, porque para ellos es más importante cumplir con los otros rubros que les van a dar esta satisfacción. Ahora, la OMS lo describe como un envejecimiento activo. Y si se fijan, los pilares en los que la OMS fundamenta el envejecimiento activo hablan de lo mismo. Es un proceso en el que se optimizan las oportunidades de salud, la participación y la seguridad con el fin de garantizarle al paciente calidad de vida a medida de que envejece. Ahora, entonces decíamos, la relación de años libres de enfermedad está disminuyendo a pesar de que vamos ganando años en expectativa de vida. Y esto hace que tengamos una connotación negativa del envejecimiento. Cuando llegué en la mañana estaba escuchando que decían, todos los adultos mayores tienen miedo a depender, a usar pañales, a tener discapacidad. Y es que tendemos a ver ese lado negativo del envejecimiento en vez de ver las cosas positivas. Y eso es el cambio que queremos hacer y por eso tenemos que hacer una valoración específica para adultos mayores. Todos los adultos envejecemos en diferente medida y a diferente velocidad. El envejecimiento es universal para todos, eso sí, pero cada quien lo vamos a ir experimentando de diferente manera y sus consecuencias van a ser muy diferentes para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay factores intrínsecos como mi genética, como mi envejecimiento fisiológico, a qué velocidad va ocurriendo, como mis factores extrínsecos, qué tanto ejercicio hice, qué tanto dormía mis horas suficientes, qué adicciones tenía. Y los factores ambientales, vivía yo en una urbe, vivía en una ciudad, mi trabajo qué tan sedentario era y demás. Y todo esto nos va a llevar a que todos padezcamos diferentes comorbilidades, a que tengamos diferentes velocidades de experimentar los cambios fisiológicos. Por ejemplo, la osteoartrosis de rodilla en un campesino, pues va a ser muchísimo más joven que en una persona que tenga un ejecutivo de banco que va a estar probablemente en su escritorio sentado, pero que va a tener oportunidad de ir a un gimnasio y de hacer otras actividades, y que sus rodillas no son su herramienta de trabajo, y ni sus manos, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo vamos a ir experimentando, aunque seamos de la misma edad, diferentes patrones de envejecimiento y de discapacidad. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto? Esto es cuando se pierde el equilibrio. Todos en medicina aprendimos de la homeostasis, es el momento en el que el cuerpo está en equilibrio perfecto y nuestro cuerpo diario, gracias a Dios, se encarga a que estemos todos en este equilibrio perfecto y no estamos pensando todo el día en nuestra salud. Cuando se pierde este equilibrio, entramos en homeostenosis. A final de cuentas, a lo largo de los primeros 30, 40 años, estamos haciendo todas nuestras reservas, tanto físicas como cognitivas. Casi los primeros 30 años de vida son los más importantes. Alguien decía, desde niño viene la prevención. Sí, sí es cierto. Estos primeros 30, 40 años de vida, todo lo que cosechen, tanto intelectual como físico, es lo que les va a dar esas reservas. Y cuando venga un momento de adverso para su salud, cuando venga un momento de estrés para su cuerpo, el cuerpo va a tener con qué librar esa enfermedad, cómo recuperarse, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Ay, le dio fiebre y creció. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad, tienen esas reservas que en ese momento entran en acción y el cuerpo sin ningún problema sobrepasa esa enfermedad. ¿Qué pasa cuando las enfermedades ya van dejando merma? Cuando ya estamos echando mano de nuestras reservas y se están agotando esas reservas. En algún punto vamos a llegar a que haya daño a los órganos. Y eso es lo que pasa en la homeostenosis. Se rompió el equilibrio, se acabaron las reservas y eso nos vuelve vulnerables. Esa vulnerabilidad a esos estímulos externos y esa falta de reservas fisiológicas es el fundamento del síndrome geriátrico por excelencia, que es la fragilidad. No me corresponde a mí hablarles de ese síndrome, pero lo voy a estar mencionando constantemente durante la plática, porque es el síndrome que es el pilar de todas las enfermedades en geriatría. Entonces decíamos, bueno, pues es un proceso, todo el envejecimiento es desigual, es individual, y esto nos va a llevar finalmente a la fragilidad, pero la fragilidad es la antesala de tener discapacidad y dependencia, y ese es el punto álgido en la geriatría. La valoración geriátrica integral, perdónenme, me pasé una, es un instrumento que utilizamos para evaluar precisamente todas estas limitaciones funcionales, médicas y psicosociales. Pero tenemos una finalidad, crear un plan orientado a mejorar el estado de salud, la independencia y nuevamente la calidad de vida del adulto mayor. Para esto necesitamos establecer un estado basal y todos los que hayan rotado por geriatría o que hayan tenido algún roce con la geriatría, probablemente dicen, ay, los geriatras todo el día hacen escalas, ¿no? Son escalólogos y todo el día están haciendo pruebas de tamizaje.
Esas pruebas de tamizaje nos son muy útiles para objetivizar cada uno de estos rubros, pero no es a lo que nos dedicamos. Eso solo es un pedacito de lo que nos va a ayudar a ser objetivos en cómo vamos a poder mejorar cada uno de estos rubros para nuestro paciente justo en una medicina individualizada. Evaluamos el campo médico, pero no solo estamos evaluando, como decíamos, la enfermedad, también estamos evaluando lo afectivo, lo emocional, lo económico, estamos evaluando lo ambiental, lo cognitivo. ¿Qué pasa con este paciente que tiene una diabetes muy avanzada y se beneficiaría de tratamientos nuevos, pero no los puede pagar? Entonces yo le estoy haciendo una receta por algo que le estoy limitando su alimentación, ¿no? Le estoy quitando esta seguridad alimentaria. Recuerden que el 70% de los adultos mayores viven en situación de pobreza en nuestro país hoy en día y solo el 0.8% pertenecen a la clase alta. ¿Saben lo difícil que es costear toda esa cantidad de medicamentos y por qué es tan importante evaluar todos estos rubros y modificarlos para que finalmente impacten en la salud? Y finalmente, pues esto nos va a llevar a, como decían en pláticas previas, necesitamos de abordajes tanto multi como interdisciplinarios y necesitamos de muchos modelos de atención diferentes, porque los adultos mayores requieren ser atendidos en diferentes rubros y no todos en casa, no todos en el hospital, no todos en un asilo. Ahora, los componentes de la valoración geriátrica, pues sí, no estamos descubriendo el hilo negro. Claro que nos basamos en la historia clínica y en la exploración física, como todos los rubros de la medicina, pero nosotros tenemos varias características particulares. Ponemos énfasis en tener un familiar o un cuidador que conozca perfectamente el estado basal de nuestro paciente. Ese cuidador es quien nos va a ayudar a complementar la información y sin él, las barreras de comunicación que tenemos con el adulto mayor muchas veces no son superables. Además, vamos a poner énfasis en la polifarmacia, en la politerapia y en la cascada de prescripción. No todos los fármacos, por ser muchos, están mal indicados, pero puede haber interacciones entre ellos que vamos a tener que estar evaluando. Además, vamos a hacer una valoración cognitiva. Hacemos escalas de tamizaje que ahí les pongo mencionadas algunas, pero claro que me quedo corta. Lamento que... no, ustedes no ven lo que yo estoy viendo acá, no se preocupen. Creí que se les estaba obstruyendo la pantalla, pero perfecto. La valoración cognitiva la hacemos en cada una de nuestras consultas y si el paciente está bien, la vamos a estar repitiendo cada año. Porque así como hay fragilidad física, hay fragilidad cognitiva y eso también tiene un mayor desenlace en la mortalidad. Entonces es muy importante evaluarla. También hacemos una valoración nutricional y antropométrica. Si bien no vamos a sustituir a la nutrióloga, sí nos vamos a poder identificar de manera correcta quiénes necesitan la intervención de la nutrióloga, del ejercicio, de programas de rehabilitación física para generar más músculo, quienes ya tienen factores de riesgo como sarcopenia. Hacemos una valoración afectiva, principalmente usamos el GDS, pero hay otras herramientas que nos pueden ayudar. La valoración funcional, que tanto el paciente es independiente, tanto en actividades básicas, instrumentadas, como ya actividades un poco que requieren de más esfuerzo físico. Hacemos una valoración de la marcha, una valoración psicosocial. Es muy importante la red de apoyo que tiene el paciente. Hacemos una valoración del cuidador mediante el SARIT. ¿Saben lo difícil que es cuidar a un adulto mayor? Un adulto mayor que padezca Alzheimer y que tenga dependencia en una actividad básica de la vida diaria requiere de 8 horas de cuidado al día. Y eso es con una sola limitación que tenga. Imagínense cuántas, ese es el caso ideal, ¿no? Entonces, estamos ante situaciones muy complejas y siempre valoramos las úlceras por presión. Denme un segundito porque ahí estamos. Ok, entonces les estoy mencionando constantemente la red social. La red social la vamos cultivando a lo largo de toda la vida y en las primeras etapas de la vida nuestra red social va creciendo, vamos teniendo más amigos, más conocidos, más gente afín a nosotros en el trabajo, pero la red social se contrae en los adultos mayores y esto obedece a dos teorías psicológicas que ha brindado la doctora Carstens. Ay, se me adelantó, perdónenme. Juro que no le piqué. Ahí estoy, perdónenme. Bueno, entonces, uno, reducen tus contactos sociales y esto es obvio porque estás en una etapa del final de la vida y ¿qué va a pasar? Estás en una etapa en la que te enfrentas a viudez, a jubilación o pérdida de empleo. Ustedes saben que después de los 60 años conseguir un trabajo que tenga prestaciones es casi imposible. Además, pues vamos a ir perdiendo nuestro rol social. Cada vez vamos a ser minimizados en la sociedad y pues también es la etapa en la que nuestros amigos y familiares, inclusive a veces hasta los hijos, fallecen. Entonces, de manera natural se va contrayendo esta red social. Pero hay otra teoría que plantea la doctora Carstens, que es los adultos mayores son más selectivos para elegir con quién conviven, qué amistades, qué relaciones son las que van a favorecer y mantener, cuáles son las que vale la pena cultivar y por eso su red social es más estrecha.
Y bueno, Rockwood también nos habló entonces de vulnerabilidad social, porque estamos hablando mucho y el enfoque de todo lo de geriatría siempre es el enfoque físico, pero hay una vulnerabilidad social y para esto hay índices de vulnerabilidad social que ha validado el doctor Rockwood, pero él lo que nos demostró con estos índices es que la supervivencia a mediano plazo, hablando de 5 a 8 años, es menor en pacientes mayores de 70 años que son vulnerables socialmente, que justo son los rubros que mencionamos antes, los que están evaluados en estos índices. Pero fíjense, o sea, puedes estar completamente sano físicamente y si tu red social está manca, tienes ya una mayor mortalidad. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, ay, ¿de qué sirve todo esto que hacen diferente? Está bien estudiada con metaanálisis la efectividad de la valoración geriátrica integral. Durante una hospitalización, que te atienda una unidad de geriatría, o sea, que vaya el equipo de geriatría a atenderte en lugar de solo los demás médicos del hospital, impacta en la posibilidad de que al momento del alta puedas egresar a domicilio en vez de un asilo. Y ahí en lo que sí no ha afectado es en la mortalidad. Las unidades geriátricas especializadas, que no necesariamente tienen que ser en el ámbito hospitalario, sino también en el ambulatorio, también disminuyen la posibilidad de que egreses a un asilo y también te van a favorecer que tengas mayor funcionalidad al momento del alta, aunque nuevamente no impactan en la mortalidad. Y los programas PACE y el programa GRACE de Medicare en Estados Unidos han demostrado que el atender con un equipo multidisciplinario a los adultos mayores da mayor independencia y funcionalidad en el hogar y menor posibilidad de visitas al departamento de urgencias y hospitalizaciones más cortas. Ahora, hace ratito habíamos hablado del padre de la geriatría, ahora les quiero hablar de otro de los que nos ha impulsado a tener grandes avances, que es el doctor Bernard Isaacs. El doctor Bernard Isaacs, en 1969, él es un doctor de Glasgow, de Escocia, dijo, hay algunas enfermedades en geriatría que no son iguales a las que vemos en otros adultos. Y estas enfermedades que afectan solo a ancianos tienen relación con la mortalidad, con la sobrecarga para la familia y con las diferencias que debe de haber en la atención médica. Y él lo denominó como los 4 gigantes o las 4 Is. Y dijo, estas enfermedades son inestabilidad en la marcha, inmovilidad, deterioro intelectual e incontinencia urinaria. Después vino la doctora Tinetti, que seguro la ubican por la evaluación de la marcha, y la doctora Tinetti ya nos empezó a hablar más de una definición de síndromes geriátricos y nos dijo, bueno, son condiciones de salud multifactoriales. Como decíamos ahorita, estas cosas que nos van pasando durante toda nuestra edad van a favorecer que tengamos un envejecimiento diferente y eso nos va a llevar a que se afecten de manera diferente todos nuestros órganos y sistemas. Y dice, es multifactorial, ocurre cuando hay un efecto acumulado del deterioro en múltiples sistemas y empuja a la persona vulnerable hacia dificultades situacionales. Y luego llegó otra doctora que ha sido un pilar en la geriatría, que es la doctora Inouye. Ella en el 2007 dijo, en lo que radica toda esta información es en la importancia de implementar un sistema sanitario que esté desarrollado a medida del paciente anciano. Y entonces hablemos de los síndromes geriátricos. Son padecimientos entonces comunes en los adultos mayores que no encajan en la categoría de enfermedades basadas en órganos y sistemas y que además tienen causas multifactoriales, que se caracterizan por afectar la independencia, es decir, la funcionalidad y la calidad de vida. Y es porque es esta interacción entre nuestras enfermedades crónicas, nuestro estado funcional, nuestros cambios propios por el envejecimiento y a final de cuentas, quiero que sepan que al menos tener un síndrome geriátrico aumenta la mortalidad, aunque no padezcas de otras enfermedades crónicas. No les voy a hablar de cada uno de los síndromes geriátricos, habrá listas que encuentren más grandes y más cortas que esta, pero quiero que ubiquen más o menos en lo que centramos la atención cuando estamos hablando de síndromes geriátricos. Muchos de ellos se presentan en conjunto en el mismo paciente y comparten fisiopatología, y ese es el enfoque que está estudiando la doctora Inouye. Cómo fisiopatológicamente son lo mismo, cómo llegan a expresarse de manera diferente, cómo puede dar tantas enfermedades diferentes y cómo entonces podemos prevenirlos, actuar antes de que se presenten, cómo podemos mejorar la vida de un paciente antes de esto. Un estudio que publicó en el 2007 dijo, voy a estudiar cuál es la relación entre la incontinencia, las caídas, úlceras por presión, delirium y deterioro funcional. Y lo que encontró fue que los pacientes que tenían estos síndromes compartían los factores de riesgo de edad avanzada, deterioro cognitivo y funcional y alteraciones de la marcha. Y que compartían desenlaces adversos, tenían dependencia, discapacidad, institucionalización y muerte.
pero lo más importante que encontró es que todos compartían a la fragilidad y que la fragilidad como tal es un factor predictivo independiente para otros desenlaces adversos. Entonces, todos estos síndromes geriátricos son expresiones fenotípicas de la fragilidad que comparten factores de riesgo y desenlaces adversos. Otras importancias de hacer esta evaluación funcional radican en, por ejemplo, un estudio mostró que adultos mayores que viven en la comunidad mostró que la incapacidad para hacer compras y manejar las finanzas fue más precisa para discriminar a aquellos pacientes con cognición normal y aquellos con deterioro cognitivo leve que el mismo Mini-Mental. Entonces, así de importante es hacer una valoración funcional basal. Y otro estudio nos mostró que la pérdida de capacidad para realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria nos debe de dar una alarma de que es la antesala de que se empiecen a desarrollar síndromes geriátricos. Y, por ejemplo, las personas que viven en la comunidad con al menos un síndrome geriátrico tienen al menos mayor riesgo significativo de desarrollar una enfermedad crónica, sobre todo cardiovasculares y diabetes. Pero la diabetes, a su vez, es un factor de riesgo para que desarrolle síndromes geriátricos. Se cierra el círculo. Si lo ven, así es geriatría. Todo contribuye. Y aún ajustando para factores socioeconómicos, sociales, conductas saludables y otros factores relacionados con la salud, se mantienen estos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos en común durante toda esta charla? La fragilidad. La fragilidad es el punto en donde se suman todos los factores de riesgo, todos estos factores multidominio y los síndromes geriátricos y que nos van a llevar finalmente a padecer dependencia. Incluir en la evaluación de síndromes geriátricos en los índices de mortalidad aumenta su exactitud. Por eso en el ámbito hospitalario, los índices de mortalidad que consideran mayor relevancia para el estado funcional y nutricional tienen una mejor capacidad predictiva en los sujetos ancianos. Otro estudio que se hizo en el Health and Retirement Study nos mostró que la presencia de síndromes geriátricos es un factor predictivo de dependencia funcional. A manera de conclusión, quiero que se queden con que los síndromes geriátricos tienen un efecto acumulativo sobre la dependencia y la calidad de vida. Como grupo, aumentan el riesgo de hospitalización y muerte. Y cada síndrome individualmente aumenta el riesgo de deterioro y de mortalidad. Las unidades geriátricas especializadas que ofrecen evaluación multidisciplinaria impactan de manera positiva la disminución de hospitalización y dependencia. Desarrollar grupos multidisciplinarios que incluyan médicos generales, familiares y de otras especialidades puede favorecer a la población, dado que el número de geriatras en México continúa siendo insuficiente. México debe de desarrollar un sistema de protección social en salud que contribuya al aumento de esperanza de vida saludable. Muchas gracias. Voy a bajar un poquito el micrófono. Quiero agradecer a la doctora Padilla por su excelente presentación y tenemos un par de preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo. Sí, sí tenemos tiempo. Tengo una pregunta